título, Sucesos en el Milenio. Oigamos eso. Entonces, hermanos, les suplicamos su fina atención para que así la palabra de Dios podamos asimilarla y que pueda ser para nuestro beneficio y para la honra y la gloria del Señor. Nuestro hermano con nosotros. Por la misericordia de Dios podemos estar con vida y con salud en esta oportunidad. Vamos a estudiar entonces, como ya veíamos o vemos o escuchábamos, los sucesos durante o en el milenio. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca del milenio? ¿Qué es el milenio? Creo que para responder esta pregunta necesitamos ubicarnos en primer lugar en los sucesos de la segunda venida de Jesús. Cuando Cristo venga por segunda vez, habrán sucesos maravillosos. La tierra quedará, como vamos a ver de aquí en adelante, devastada. Y antes que la restauración de este planeta pecaminoso concluya, volvamos nuevamente a tener una tierra nueva y un cielo nuevo, habrá un período de 1000 años. Habrá un espacio de 1000 años. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué le sucederá a la tierra durante ese tiempo? Esa es una pregunta que vamos a responder. ¿Dónde estará el pueblo de Dios durante esos 1000 años? Esa es otra pregunta que necesitamos responder hoy. Y 3, ¿dónde estará Satanás? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Qué pasará con Satanás, el instigador del hombre, el que ha hecho que el hombre tome caminos equivocados, como leíamos en esta mañana? Veamos Juan capítulo 5. Vamos a partir de ahí. Juan capítulo 5, vamos a ver el versículo 28. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí tenemos dos resurrecciones. Una que nos dice que los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida. Y luego el otro detalle es que los que hicieron el mal saldrán a resurrección de muerte. Así es, el versículo 29 nos indica eso. O a resurrección de condenación. Pero ¿cuándo sucederán esas dos resurrecciones? Veamos. Al inicio del milenio es cuando viene Cristo por segunda vez. Como dije, Cristo viene por segunda vez. ¿Y cómo será la venida de Cristo? Por supuesto que este es un tópico que podríamos analizarlo en otra oportunidad, pero veamos Mateo 24, 27. Solamente un texto para que tengamos una idea cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Podemos escondernos de la luz del relámpago? La respuesta es no. ¿Sabían ustedes que un rayo de esos que vemos que caen cuando llueve trae una descarga de más de 100,000 voltios? ¿Cuántos voltios tenemos aquí en la energía eléctrica? 110. Apenas 110.
Y si tocamos un alambrito de 110, que es muy bajo, ¿qué pasa? Nos sacude, apenas 110. ¿Cómo será 100,000? Eso es mucho más. Los cables de alta tensión del tendido eléctrico son cables gruesos, y esos cables, para que el trabajador de la empresa eléctrica pueda ir a hacer un arreglo, necesita colocarse un casco plástico. Ustedes ven los cascos que se pone la gente en construcciones para trabajar. Ese casco es plástico, y ese casco los aísla del campo magnético de la energía eléctrica. Si el trabajador de la empresa eléctrica no se pone ese casco, esos cables lo absorben hasta 2 metros de distancia por medio del pelo. O sea, la descarga se viene por el pelo y lo jala y lo mata. Es rápida, la muerte ahí es instantánea. ¿Cómo dice que será la venida del Hijo del Hombre? Como relámpago que sale del oriente y se muestra. La palabra muestra, ¿qué entendemos por la palabra muestra? Que se deja ver, que se puede observar. Aquí traigo unas muestras, vean. Los visitadores médicos que andan, una muestra que se llama muestra médica. Aquí están las muestras, y lo van dejando en todas las clínicas. Dice que el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga por segunda vez, inicia entonces el milenio. Veamos algo más en primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Veamos qué dice ahí el apóstol. Vamos a leer en el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a buscar el versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Luego nosotros, o sea, los que vivimos, dice el apóstol, los que hayamos quedado, porque han pasado las 7 plagas y ha matado mucha gente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo en su segunda venida ya no posa sus pies sobre esta tierra. En la primera venida Jesús caminó aquí 33 años y medio, más o menos. Cristo estuvo aquí en la tierra. En su segunda venida Cristo no toca este planeta, se queda en el aire. ¿Y cuál fue la instrucción de él? En Mateo 24 también. Y enviará a sus ángeles, ¿a qué dice? A juntar a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales. Y Pablo dice: y nos uniremos nosotros los vivos a los que durmieron, y así estaremos siempre con el Señor. Veamos el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando investigamos por qué Pablo escribió esto a Tesalónica, a la iglesia que estaba en Tesalónica, vamos a ver que los hermanos de Tesalónica pensaban que si alguien se moría antes que Cristo viniera por segunda vez, se perdía y ya no tenía esperanza de la salvación. Y por eso Pablo necesitó escribir esta carta a la iglesia que estaba allí, para darle esperanza. Y por eso les dice: el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están los cristianos muertos? ¿Dónde están los cristianos muertos? Están en el sepulcro, ahí están. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? Resucitarán. Hermanos, yo me quedé asombrado cuando leí un relato de Hechos. Veamos Hechos.
el sermón de Pedro cuando recibió el Espíritu Santo. Y aquí no hay para dónde. Es el sermón inspirado por el Espíritu Santo. Veamos capítulo 2 y vamos a buscar allí el versículo 29. ¿Cuánto sabemos de David? ¿Quién fue David? Un hombre, dijo el Señor, conforme a mi corazón. Pero David murió. Y veamos qué dice Pedro. Varones hermanos, Hechos 2:29. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Dónde está David? Dice que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero cualquier persona pudiera decir: ah, pero es el sepulcro, no él. Bueno, veamos entonces el versículo 34. ¿Dónde está David? ¿Está en el cielo o está en el sepulcro? Versículo 34. Porque David no subió a los cielos. ¿Está claro esto? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pedro aquí estaba tratando de convencer a su auditorio de que Cristo era el Hijo de Dios. Y para que los judíos, bueno, había como 15 nacionalidades escuchando este mensaje, para que los judíos, cretenses, árabes y todas las nacionalidades que estaban ahí presentes oyendo el sermón creyeran, pues él usó la historia. Regularmente los apóstoles y Cristo mismo usaba la historia del Antiguo Testamento para probar que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucitó y se unió a aquellos dos, Cleofas y el otro, que iban camino a Emaús, dice que le citó todas las escrituras, lo que decían del Mesías, lo que decían de él mismo, pero ellos no se imaginaban que era Jesús el que iba caminando con ellos, hasta que lo invitaron a comer, hizo la oración, cerraron los ojos y cuando los abrieron había desaparecido, ya no estaba. Y entonces entendieron, era el Señor el que caminaba con nosotros. Hermanos, David lo cita Pedro y dice: no subió a los cielos. Cuando Cristo viene por segunda vez, resucitan los justos. Y los justos vivos, ¿qué va a pasar? Somos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, como dice el apóstol. Veamos Apocalipsis 24 de Apocalipsis. Aquí hay otro pasaje importante que debemos considerar. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años dice? 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde están los hijos de Dios durante estos 1000 años? Durante el milenio. Están con Cristo. ¿Dónde están? Bueno, dice aquí la Biblia que se hicieron tronos. Y esos tronos están cerca del trono de Dios. ¿Y dónde tiene Dios su trono? En el cielo. Por lo tanto, creemos que los hijos de Dios, tanto la parte muerta como la parte viva que fue transformada, están en el cielo durante 1000 años. Ahora veamos qué le pasa a los que no se salvaron. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En la primera resurrección, hermanos, resucitan solo los
cristianos que han bajado a la tumba. En la primera resurrección, cuando Cristo viene por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan y luego son unidos a los vivos transformados y llevados al cielo. ¿Cuánto de tiempo va a estar la iglesia en el cielo? Solo 1000 años. Solo 1000 años. ¿Y qué trabajo van a hacer los hijos de Dios durante los 1000 años? Aquí dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Cuál va a ser el trabajo de la iglesia durante 1000 años? Juzgar. ¿A quiénes van a juzgar? A lo que aquí mismo dice: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando se hayan cumplido 1000 años, los que quedaron muertos con el resplandor de la venida de Jesús se van a levantar para recibir su recompensa. Durante 1000 años la iglesia ha estado en el cielo y se le ha dado el juicio. Pero este juicio, ¿será que es un juicio como el que hoy tenemos, el juicio investigador? No, no es un juicio investigador, es un juicio adjudicativo. ¿Qué quiere decir eso? El juicio tiene 3 fases: el juicio investigador, el juicio adjudicativo, que se llevará a cabo durante los 1000 años, y el juicio ejecutivo, que se efectuará una vez que hayan concluido los 1000 años. ¿Qué diferencia hay entre un juicio y otro? Vamos a hacer una pequeña aclaración. El juicio investigador se investiga a cada persona que ha profesado la fe en Cristo alguna vez en su vida, para ver si es digno de resucitar en la primera resurrección. En el juicio investigador solo se investiga a los que profesaron servir a Dios en la vida. En este caso, como Pedro dice, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Por dónde debe empezar el juicio? Dice: por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. Ahí debe empezar el juicio. Cuando se termina ese juicio, vienen las 7 plagas postreras. Tiempo de tribulación, cual nunca ha habido desde que hubo hombre en la tierra. En la 7ª plaga, Cristo aparece por segunda vez a levantar su iglesia. Hay algunas personas muy sinceras que creen que cuando caigan las 7 plagas la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, pero eso no es así. ¿Cómo lo podemos probar? Es muy sencillo. Las 10 plagas que cayeron en Egipto son un prototipo, un ejemplo de las 7 últimas postreras plagas. Ahora aquí viene una pregunta que debemos dar respuesta. ¿El pueblo de Israel estaba en Egipto cuando cayeron las 10 plagas, sí o no? ¿O ya había salido? No, estaba en Egipto. Los israelitas vieron con sus propios ojos lo devastador que eran las plagas. En la 10ª plaga, ¿cómo se llamaba esa plaga? La muerte de los primogénitos. Dios les dijo que debían prepararse: calzados, sandalias puestas en sus pies, ropa puesta, todo listo, porque a medianoche se iba a dar la orden. A medianoche Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia y lo sacó con grandes maravillas, con un poder que ningún ser humano había visto hasta entonces. Pero Israel estuvo en Egipto las 10 plagas. En la última se dio la orden que salieran. Y mientras todos los egipcios estaban llorando la muerte de su primogénito, en la casa de los hebreos ni siquiera la lengua movía un perro de dolor. Así dice la Biblia. Ahora veamos las plagas escatológicas. ¿Qué quiere decir eso? Las plagas finales. ¿Estará la iglesia de Dios en la tierra cuando caigan las 7 últimas plagas? La respuesta es sí, exactamente igual. Como sucedió en Egipto, así va a suceder ahora.
nosotros vamos a ver las pestes y eso va a provocar una terrible angustia en nuestro corazón. Veamos Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. ¿Qué va a haber en la iglesia, en el pueblo de Dios en ese tiempo? 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cómo va a estar el ambiente? Dice, con angustia, una angustia cual nunca fue, nunca ha sido vista. Pero se interpondrá ¿quién? Miguel. ¿Por quiénes se interpondrá? Por los hijos de tu pueblo, por su iglesia que estará aquí estará. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Quiere decir que no ha sido libertado todavía. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿en dónde dice? En el libro. ¿Cuántos libros hay en el cielo? Por lo menos hay 3 libros: el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de ¿qué? De las memorias, donde están escritas todas aquellas buenas cosas que nosotros hacemos. Los justos son resucitados en la segunda venida de Cristo al inicio de los 1000 años y estarán con Él en el cielo durante 1000 años. Los demás muertos, de 25 de Apocalipsis, se refiere a los no salvados, resucitarán al final de los 1000 años. Y esa resurrección se le llama la segunda resurrección. Los que resuciten en la primera resurrección vivirán eternamente. Los que resuciten en la segunda resurrección, después de los 1000 años, pasarán por la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Esta que sufrimos hoy es la primera. Y todo ser humano puede pasar por esta primera muerte, pero dependiendo la elección que el hombre haya hecho en vida, entre los dos caminos, porque nos toca decidir entre los dos uno se llama el camino de la vida y el otro se llama el camino de la muerte. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él dice: y apartará las ovejas de los cabritos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Así hará separación. ¿Por qué habrá separación? Porque el que hizo la voluntad de Dios en vida, el que eligió en vida servir a Dios, tiene oportunidad de vivir para siempre. No importa aunque muera. Esta muerte que tenemos ahora, que somos ahorita candidatos a esa muerte, se llama la primera muerte. Y esa no es más que un sueño, como la muerte de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy. Y aquí hay otro detalle importante, hermanos. ¿De dónde llama Jesús a Lázaro? ¿Lo llama que baje del cielo o le dice que salga de abajo, de la tumba? Sal fuera, ven fuera. ¿Y de dónde salió? No dice bajó, dice salió de la tumba. Así es, la primera muerte es un sueño para el cristiano. Y Apocalipsis 26, vamos al siguiente versículo, 26 de Apocalipsis, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder. Otra versión dice potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuántos años dice? 1000 años. ¿Dónde vamos a reinar con Cristo esos 1000 años? En el cielo. Noten, hermanos, la eternidad no va a ser en el cielo. No. Nunca el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, ha creído que la eternidad va a ser en el cielo. ¿Dónde quedaría el propósito que tenía Dios al crear este planeta entonces? Se perdería el propósito. Isaías dice que Dios no creó en vano la tierra, para que fuera habitada, la creó.
Entonces, una vez que se hayan cumplido los 1000 años, Cristo viene con la nueva Jerusalén. Cristo viene por tercera vez, vamos a llamarle así, por tercera vez. La primera vez vino hace 2000 años, vino a nacer como un niño indefenso. Decíamos 33 años y medio. Cristo vivió y caminó, obró hasta que lo mataron en esta tierra. Después de la resurrección estuvo apareciendo durante 40 días. No dice que anduvo los 40 días otra vez con ellos, no. Estuvo apareciendo, algunas veces cada 8 días se aparecía. Pero cuando se completaron 40 días, Él se fue definitivamente. Y le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Muy bien. En la segunda venida de Jesús, los impíos serán destruidos y permanecerán muertos hasta el fin de los 1000 años. Aquí se está refiriendo a los impíos vivos, porque los impíos muertos, ¿qué pasa cuando Cristo viene? Siguen muertos. O sea, no resucitan cuando Cristo viene. Cuando Cristo venga por segunda vez, solo resucitan los muertos en Cristo. Por eso Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Dice primero, quiere decir que hay segunda resurrección. Primero, la primera resurrección es la que se efectúa cuando Cristo venga por segunda vez. Pero los impíos muertos no resucitan. Y los impíos vivos mueren con el resplandor de la venida de Cristo. ¿Cuántos voltios tiene un rayo, decíamos? La descarga es de 100,000 voltios. ¿Y cómo será el resplandor de la segunda venida de Jesús? Si a mediodía, cuando el sol está en su cenit, salimos y nos quedamos viendo fijamente el sol, ¿qué pasaría? Se nos cocerían los ojos y nos quedamos ciegos. El resplandor de la venida de Jesús será tal que los hombres querrán meterse en las cuevas, en las peñas, para esconderse de la presencia del Hijo de Dios. Y cuando Cristo venga, ellos mueren. Veamos Isaías 24:1. Isaías capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y la hace esparcir a sus moradores. Una vez estaban unos amigos defendiéndose de la lluvia bajo un pino, allá en mi tierra. Habían 4, los 4 estaban pegaditos el uno al otro, defendiéndose de la lluvia, sin saber que en ese momento le iba a caer un rayo, una centella a ese pino. Y los 4 estaban pegaditos, y de repente solo vieron una luz y ya no se dieron cuenta de más. Salieron volados, uno para un lado, otro para otro. Los 4 quedaron esparcidos. Y al cabo de algunas horas empezaron a despertar algunos. Pero el que estaba en medio ya no despertó. Estaba totalmente despedazado. Sus huesos estaban quebrados totalmente. Los otros vivieron y contaron la historia. No se dieron cuenta cómo el rayo los esparció y quedaron botados. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué dice aquí? He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Así es, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cómo quedará la tierra después de la segunda venida de Cristo? Veamos Jeremías capítulo 4. Veamos, busquemos Jeremías capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice: miré a los montes y he aquí que temblaban. ¿Cómo estaban los montes? Dice, temblando. El 23 primero.
miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. ¿Habrá sol durante los 1000 años? Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Terminemos con el 27. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Qué quedará? El planeta quedará todavía. Por eso dice: no la destruiré del todo, toda la tierra será asolada. ¿Y qué entendemos, hermanos, por asolamiento? Por asolar, viene de sola. Miré y no había hombre, miré y las aves se habían, miré los cielos y no había. ¿Cómo estaba la tierra entonces? Estaba oscura, vacía y desordenada. Abusos es la palabra griega que se usa para decir abismo. Y ahí vino la palabra abismo. ¿Y cómo estaba la tierra antes de la creación? Dice Génesis. La tierra estaba vacía y desordenada. ¿Cómo va a quedar la tierra después de la segunda venida de Jesús? Vuelve a quedar exactamente igual como estaba antes de la creación. Y por eso es necesario que Dios diga: he aquí yo criaré cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, dice Pedro. Es necesario crear otra vez, porque todo vuelve a quedar en el estado en que el planeta estaba antes de la creación. Durante 1000 años no hay luz. Si no hay luz, ¿hay vida? ¿Qué pasa si sembramos una plantita bajo la sombra? Bueno, hay plantas de sombra, pero son muy pocas. Regularmente todas las plantaciones necesitan sol. ¿Por qué? Porque el sol es la vida de la naturaleza. La mezcla del sol y el agua y los minerales de la tierra hacen que la tierra produzca en abundancia. Pero cuando Cristo venga, el sol no dará su resplandor, las estrellas desaparecerán, el ciclo hidrológico no existirá. ¿Cuál es el ciclo hidrológico? Bueno, los jóvenes que estudian saben muy bien. ¿Cuáles son los 3 estados del agua? Líquido, sólido y gaseoso. Esos son los 3 estados del agua. ¿Y cuál es el ciclo hidrológico? El agua de su estado gaseoso, nubes, pasa a estado líquido, lluvia, cae, luego corre, va al mar y luego vuelve otra vez a estado gaseoso, nubes, y así ese es el ciclo. Y allá en el polo norte se hace hielo, ese es el estado sólido, el agua convertida en hielo, es dura. El mar Ártico se cuaja tanto de hielo que puede hacer carreteras sobre el mar y manejar su carro sobre el hielo. Imaginen ustedes, es el único mar que se puede hacer eso. Ese ciclo no existirá durante los 1000 años. No existirá ese ciclo hidrológico. No existirá el ciclo normal del sol de día, la luna de noche, las estrellas. No existirá nada de eso. Las aves fueron invitadas a comer carne ¿de quiénes? De reyes, capitanes, todopoderoso, todo libre, todo siervo, todo esclavo, a comer carne de grandes. Pero después, ¿qué dice Jeremías? Cuando Cristo vino, todos esos grandes quedaron muertos. ¿Y quiénes se los comieron? La gran cena de las aves. Se los comieron las aves porque no se sepultaron. Después se desaparecieron las aves. ¿Por qué desaparecieron? Porque ya no había vida en el planeta. Ellas también se murieron. Un ave no puede vivir sin vida en el planeta. No hay vida ni para los vegetales, mucho menos para los animales. Quedó sin vida. Por lo tanto, toda sugerencia de que la vida seguirá su curso normal durante los 1000 años está equivocada. ¿Qué dije?
sugerencia de que la vida seguirá su curso normal durante los 1000 años es una sugerencia que está equivocada, no es cierto. Veamos Lucas 17, 28 al 30. Aquí tenemos un ejemplo de lo que será el planeta. Lo tenemos en la imagen de Sodoma y Gomorra. Dije Lucas 17, 28 al 30. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, vendían, compraban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, ¿a quién representa Lot? Al pueblo de Dios. Lot representa al pueblo de Dios. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo será? ¿Volvió a haber vida en Sodoma y Gomorra después del fuego? ¿Se volvió a habitar otra vez esas ciudades? Hay profecías que dicen de muchas ciudades. Ezequiel, Isaías dan muchas profecías de ciudades que nunca más fueron habitadas después de su destrucción. Y esas ciudades son símbolo de nuestro planeta. Ahora ya hablando de los sucesos finales del planeta en general. ¿Habrá vida durante esos 1000 años? No habrá vida en este planeta. Cuando Lot y su familia salió de Sodoma, la destrucción vino. Nadie estará vivo durante el milenio. Por lo tanto, no habrá ninguna otra oportunidad de arrepentimiento y de salvación durante el período. Esto debe suceder antes de la venida de Jesús. ¿Habrá gracia todavía después de que Cristo venga? La respuesta es 1000 veces no. ¿Por qué no habrá gracia para el hombre pecador? Porque el hombre pecador estará muerto. ¿Y se puede salvar a alguien que ya está muerto? Bueno, en la Iglesia Católica se dice que podemos rezar y sacarlo del purgatorio para pasarlo después de muerte, pero eso no tiene base bíblica. No hay base bíblica para esa creencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 otra vez. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice ahí el apóstol Juan, ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Revelación. 21. Y vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Veamos hasta el 3. Y lo arrojó, ¿a qué dice? Abussos. Lo arrojó al abismo y lo ató y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuánto tiempo? Quiere decir que después de los 1000 años va a volver a engañar. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La palabra poco es un término indefinido. Si de espacio de tiempo hablamos, no es definido, es indefinido. ¿Por qué es indefinido? Porque no sabemos cuando venga la segunda resurrección, de que nos habla el versículo 4 y 5, cuánto de tiempo van a vivir los impíos cuando resuciten. No se sabe. Así como no sabemos cuánto de tiempo Adán y Eva estuvieron fieles en el Edén antes de caer, no se sabe tampoco. Es un poco de tiempo. Asimismo, en este espacio también es un poco de tiempo. No hay definición clara. No se sabe. ¿Quién lo sabe?
Solo Dios. Dios sí sabe cuánto de tiempo el hombre va a estar vivo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Quién es el gran dragón? Aquí mismo dice que es el diablo y Satanás. Y una gran cadena. ¿Esa cadena es literal o es simbólica? Esa cadena es simbólica. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis, más del 50% de su escritura es simbólica? Más del 50% de su escritura es simbolismo, que hay que saberlo interpretar. ¿En qué sentido Satanás queda atado con una gran cadena por 1000 años? En el sentido en que él no podrá engañar a nadie. Por eso dice, después es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y dice también, hasta que se cumplieron 1000 años. No pudo engañar a nadie. ¿Por qué no pudo engañar a nadie? Porque todos los seres humanos a quienes él engañaba están muertos. Cuando Cristo venga por segunda vez, los impíos vivos quedarán muertos. ¿Saben qué dice Jeremías? Que quedarán como estiércol tirados sobre la tierra. No se endecharán ni se recogerán. ¿Puede engañar Satanás a una persona muerta? La respuesta es no. Por lo tanto, las cadenas no son literales, son de circunstancias. Nadie estará vivo para engañar durante ese periodo de 1000 años. Ahora veamos, ¿qué pasa al finalizar los 1000 años? Veamos Apocalipsis capítulo 21, 2. Jesús y los salvos vuelven al mundo, al planeta Tierra, al final de los 1000 años. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuándo se cumplirá eso? Cuando la nueva Jerusalén, Jesús y los redimidos desciendan del cielo. Esta se le llama la tercera venida de Jesús. Viene con la nueva Jerusalén descendiendo, no dice subiendo, dice descendiendo del cielo. ¿Qué sucede? Los impíos muertos resucitan y se suelta a Satanás después de los 1000 años. Esto lo vamos a leer 20 de Apocalipsis 7 y 9. ¿Qué sucede después de los 1000 años? 20, 7 y 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer otra vez? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Esta es la ciudad amada, la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y ahora sí viene el fuego. ¿Qué dice después? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fuego eterno. Esa palabra también que me gustaría que de repente pudiéramos explicar qué significa la palabra fuego eterno. ¿Qué significa? Donde su gusano no muere, ni su fuego se apaga. ¿Qué dice en el original? ¿Y cómo fue traducido en nuestro idioma? ¿Por qué nosotros hoy entendemos otra cosa cuando leemos la Biblia en nuestro propio idioma? Pareciera que está diciendo algo que el Señor nunca se propuso decir. Fue en la traducción donde hubo problemas. Así que aquí sí se cumple. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se terminó el pecado y los pecadores. Veamos Malaquías, hermanos. Malaquías, ¿qué pasará
¿Será que el fuego permanecerá ardiendo de siglo en siglo sin terminar de arder por toda la eternidad? ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir? 4:1 de Malaquías, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿quién es un soberbio? Alguien que rechaza la gracia de Dios. Y todos los que hacen maldad, ¿quién es un malvado? Es el que lleva a cabo sus acciones, no solo las planifica. Cuando el pecado está aquí se llama iniquidad. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Cuando el pecado está aquí se llama iniquidad. Cuando el pecado se lleva a la acción se llama maldad. ¿Y qué dice aquí? Y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es una estopa? Algo que arde, que se quema con facilidad. Aquel día que vendrá los abrazará. Oh, ojo, la palabra abrazar. Hermano Hugo, por favor, escríbame ahí en la pizarra: abrazar con S y abrazar con Z. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia de la palabra abrazar con S y abrazar con Z? Abrazar con S y con Z. Hermanos, abrazar con S abrazar con el brazo. ¿Con qué se escribe brazo? ¿Con Z o con S? Con Z, brazo, con Z. Le doy un abrazo, es Z. ¿Y brazas? ¿Cómo se escribe brazas? Con S. ¿Y cómo está en la Biblia? ¿Con S o con Z? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? Satanás. ¿Quiénes son las ramas? Sus seguidores. Versículo 3: hollaréis a los malos, los cuales serán, ¿qué cosa? Oh, después de las brasas que viene, bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta: ¿sigue ardiendo una brasa cuando está convertida ya en ceniza? ¿Qué va a pasar con los impíos? Dice aquí: serán ceniza. ¿Podrán seguir ardiendo cuando ya sean ceniza? La respuesta es no. ¿Por qué dice entonces fuego eterno? Porque eterno no es que va a tardar ardiendo el hombre por la eternidad, sino que los resultados serán eternos. ¿Quieren que les muestre otro pasaje maravilloso? Judas 7. Judas 7, busquen. No ese es el tema de hoy, pero vamos a hacer esta aclaración por si hubiese algún hermano que tuviese dudas. Judas capítulo 7, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué dice? A ver, ¿cómo dicen sus Biblias? Léanme su Biblia. ¿Sufriendo el castigo de qué dice? ¿Del fuego qué? ¿Qué fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra? El fuego eterno. La pregunta es, ¿todavía arde? ¿Por qué fue eterno entonces? Porque no dejó de arder mientras habían algunas partículas que quemar. Fue eterno porque no dejó de arder mientras había que consumir. Pero una vez se terminó lo que estaba consumiendo, los resultados fueron hasta el día de hoy eternos. Hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra nunca más fue reconstruida. El mar muerto ha cubierto de sal el espacio que usaban las ciudades de la llanura, y cuando quitan la sal y sacan la tierra, está tan quemada que no tiene minerales para que produzca ni siquiera pasto, nada. Se murió la tierra
No hay vida en esa tierra, solo sal. Salada quedó esa tierra con la sal del mar muerto. El fuego eterno cayó sobre Sodoma y Gomorra, y ese es el mismo fuego que va a destruir a los seres humanos después de los 1000 años. Sus resultados serán eternos, pero ellos serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y cuando un leño se hace ceniza, ya no arde. Versículo 10, Apocalipsis 20:10. Otra vez Apocalipsis 20:10. Veamos qué dice. Y el diablo y los que, vamos a ver, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sufriendo el castigo del fuego que eterno. Aquí dice siglos de siglos, y Judas 7 dice fuego eterno. Es la misma cosa, es la misma cosa. No quiere decir que nunca se va a pagar. Mientras haya un pecadito que el pecador tenga que pagar, tiene que arder. Yo a veces he hecho una pregunta: ¿con qué cuerpo creen ustedes que el hombre que se pierda va a arder? ¿Con este cuerpo o con otro cuerpo? ¿Con este, con el que pecó, o Dios le va a dar otro cuerpo con el cual no ha pecado para que arda? ¿Cómo será la cosa? Y cualquiera puede decir: pero si se murió, ya no es el mismo cuerpo. Hermanos, si con este cuerpo hoy pecamos, este es el que tiene que ser quemado, no otro. ¿Para qué va a ser quemado otro si no ha hecho nada el otro? Este es el que las debe y este las tiene que pagar. Ah, pero ojalá que yo ya me haya muerto y entonces ya no hay problema. No te confíes de eso, porque el Señor te va a levantar otra vez con el mismo cuerpo y vas a sentir lo mismo como sientes ahora. Yo siento que aquí esto quema. Y así Dios nos ha dado el sistema nervioso para sentir la temperatura, y si tocamos la estufa caliente nos quemamos. Así, con ese fuego y con ese cuerpo que tenemos hoy, así seremos consumidos con el fuego, no con otro cuerpo. Si alguien dice que es otro cuerpo, está mintiendo, no es así. 20, 14 y 15. Y antes de esto, ¿con qué cuerpo creen ustedes que se va a quemar Satanás? Ya leíamos el pasaje, que el diablo que los engañaba fue lanzado, ya estaba la bestia, el falso profeta. ¿Con qué cuerpo va a ser lanzado Satanás? ¿Con el que tiene ahorita o con otro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué cuerpo pasó los 1000 años en este planeta oscuro? Con el mismo, no con otro. Satanás no cambiará su cuerpo durante todo el tiempo, siglo tras siglo, él sigue siendo el mismo, y con ese mismo cuerpo va a ser lanzado al lago de fuego. Asimismo, los seres que se rebelaron o nos rebelamos contra Dios, si no hacemos de Cristo nuestro Salvador, con ese mismo cuerpo, no con otros muchos. 14 y 15 ahora, Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es Hades? Hay dos palabritas que se conjugan entre griego y hebreo: Seol y Hades. Y las dos palabras, al traducirlas a nuestro idioma, quieren decir la misma cosa: sepulcro. Quiere decir sepulcro. Ah, pero aquí dice: y la muerte fue lanzada. ¿Tiene cuerpo la muerte? ¿La muerte será así como la dibujan? Una calavera con una espada y un capuchón ahí. Así dibujan la muerte, ¿verdad que sí? ¿Será que tiene cuerpo la muerte? Pero aquí dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una cosa es decir escrito y otra cosa es decir inscrito. ¿Cómo está en su Biblia? ¿Escrito o inscrito?
la mía dice INS. Cuando tú llevas tus niños para apuntarlos en el colegio, ¿cómo hay un rótulo afuera del colegio? ¿Cómo dice? Inscripción abierta. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya tus niños están inscritos ahí? No, todavía no están. Tienes que ir a inscribirlos y entonces quedan como escritos. Quiere decir que nuestros nombres no por derecho van a estar en el libro de la vida. No, tenemos que ser anotados ahí si queremos. Y aquí entra la capacidad que Dios nos ha dado de elegir. El libro de la vida está en el cielo, en él están escritos los nombres de todos los que serán destruidos en el lago de fuego. Esto está mal. En el libro de la vida está en el cielo y en él no están escritos los nombres de todos los que serán destruidos en el lago de fuego. Dios Jesús anhela que nuestros nombres estén en el libro de la vida. ¿Cuántos creemos que nuestros nombres estén allí? Que el Señor nos ayude para que nuestro nombre sea inscrito, porque todavía no está, que sea inscrito, y entonces vamos a decir, nuestro nombre ya está escrito allí, y mi nombre llamen yo feliz. ¿Cómo dice el himno? Y mi nombre llamen yo feliz, responderé cuando allá se pase lista. Que el Señor los bendiga en esta hora, es mi mejor deseo. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por la presentación de la palabra del Señor. Hemos escuchado un mensaje más que importante. Y hay algo muy importante, hermanos, en este tema que hemos escuchado en esta oportunidad. Qué interesante es llevar la ilación del tema y ser diligentes y poder rechazar toda teoría humana. En este tema hemos escuchado en el estado que estará la tierra durante esos 1000 años. La iglesia de Dios estará en el cielo. Los impíos estarán muertos aquí en la tierra. Hay algo muy importante. La pregunta es: ¿qué hace que la tierra quede desolada? Nuestro hermano nos los explicó. En primer lugar, las 7 postreras plagas. Eso hará que la tierra quede desolada, terriblemente destructivas. Pero hay algo más, hermanos. El Armagedón dejará la tierra llena de muertos, según Jeremías 25:33 y Isaías 24:22. Y hay algo más para meditar. El pavoroso terremoto de la 7ª plaga destruirá a todos los ciudadanos del mundo. Y hay algo más. La aparición de Cristo en llamas de fuego completará la destrucción. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 4:25 que no quedará hombre alguno en esta tierra cuando Cristo se lleve su pueblo. Quiere decir entonces que debemos de rechazar toda teoría humana que dice que cuando Cristo se lleve su pueblo, esta tierra va a quedar en tribulación. No, hermano querido. Jesucristo es la luz, Jesucristo se ha ido y esta tierra, ya nuestro hermano les estaba explicando, que va a quedar totalmente asolada. Para concluir, vamos a entonar una alabanza más y vamos a hacerlo entonando el himno número 170 para la gloria de nuestro Dios. Les invitamos a buscar entonces en nuestros himnarios el número 170 para la gloria del Señor.